Está con nosotros Santiago Gastañaduy, abogado de la... ¿Abogado de quién es exactamente Santiago Gastañaduy? ¿De Ollanta Humala o de Nadine Heredia? ¿O de los dos? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En realidad, del expresidente Ollanta Humala, ¿no? Humala. Todos los temas que me encargan, ¿no? Temas de partidos, temas personales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pretenden ustedes? ¿Que se modifique en las próximas horas? Porque es en horas que tiene que tomar la decisión. ¿Hasta cuándo vence el plazo? El día jueves, creo. Sí, de acuerdo a ley son 72 horas, son 3 días. Esto debe estar venciendo el día jueves, pero como la propia sala ha señalado, se puede tomar un tiempo más porque es una cantidad voluminosa de información la que tienen que revisar. Pero lo importante es que hagan la reflexión y que sea una decisión fundada en derecho, ¿no? Y que no se dejen presionar ni política ni mediáticamente, porque en un caso como esos creo que hay mucho interés de la ciudadanía de que esto se resuelva bien, ¿no? Yo creo que no se puede utilizar tampoco los procesos judiciales como una suerte de cacería política contra un líder nacional. El tema es el siguiente, no se ha permitido que se admitan nuevas evidencias, ¿no es cierto? Es decir, la Fiscalía... Es decir, porque ha salido información en los últimos días, por un lado, sobre si hubo o no hubo esta solicitud de asilo en otros países y sobre si hubo la intención de asistir al evento de la Embajada de Francia y quedarse ahí, y todo este incidente engorroso que ha habido en relación a la Embajada de Francia. Y por el otro lado, el tema de la declaración con respecto a las presiones a las que era sometido un colaborador eficaz, para que modifique su declaración en relación a Nadine Heredia y Ollanta Humala. Eso no va a ser parte de la decisión que tiene que tomar la sala. Entiendo no, porque aquí también hay un tema, digamos, de debido proceso. O sea, el Ministerio Público no puede aportar nuevas pruebas sin que previamente las partes puedan defenderse sobre esas nuevas pruebas. Entonces era irracional que las partes, recién conociendo estos nuevos hechos que trae la Fiscalía, puedan pronunciarse en ese momento. Entonces ahí estaba vulnerando su derecho nacional, que las partes, recién conociendo estos nuevos hechos que trae la Fiscalía, puedan pronunciarse en ese momento. Entonces ahí estaba vulnerando su derecho a defensa, su derecho al debido proceso. Por eso hace bien la sala en rechazar, digamos, ese tipo de nuevas alegaciones. Y es más, la propia sala señaló que era parte, digamos, de una costumbre que ellos ya tenían en la sala en casos similares de no aceptar nuevas pruebas, digamos, en apelación. En todo caso, eso debió presentarse al momento de solicitar el cambio de medida de comparecencia a detención preventiva. Pero en el tema del fondo, también es bueno, digamos, informarle a la opinión pública sobre el tema del famoso asilo político que supuestamente estarían tramitando, que la expareja presidencial y la Embajada de Francia ha desmentido eso. ¿Cómo han pisado el palito ustedes? Hasta ustedes hablan de pareja presidencial. No, expareja presidencial, o sea, no existe, la familia eso lo inventó la García, que debería dedicarse a la publicidad. ¿Qué tal marquetero? Pero al margen de eso, al margen de los términos, existe el presidente, existe la primera, pero la pareja presidencial, no, o sea, porque lo que están aceptando ustedes que gobernan los dos. No, la declaración de parte, como dicen los abogados, relevo de prueba. No, creo que acá no estamos confundiendo, sino que es una tradición. Pareja presidencial quiere decir que eran los dos los que gobernaban el país. No, lo que pasa es que es una tradición llamar tanto, digamos, al presidente como a su señora esposa como la pareja presidencial. Es parte de nuestra costumbre política en todo caso, pero eso no quiere decir que tenga connotaciones jurídicas dentro de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, en el tema de la embajada quedó claro. La embajada de Francia en el Perú sacó un comunicado en la cual manifestó que tanto el señor Humala como su señora esposa no estaban tramitando ningún tipo de asilo político. Ahora, en el tema de este reportaje, resulta sintomático que horas antes que se produzca justamente esta audiencia aparezca en un programa del día domingo esta información. Es más, porque supuestamente la presión sería contra el señor Martín Belaunde. El propio Martín Belaunde nunca ha señalado que lo habrían presionado a través del INPE para cambiar su versión. Todo lo contrario, el señor Belaunde siempre se ha ratificado en su versión de que nosotros habríamos recibido dinero de Venezuela. Entonces, no entendemos
que, digamos, Podría esta ser otro declaración. colaborador. No, el único Ahora, colaborador, es más, los indican con el 001, creo que es 2015, y el 001 2015 es Martín Belonde, porque el propio fiscal Juárez Satoche en la diligencia reveló su nombre. Entonces, yo creo que esta argumentación del propio fiscal se cae por su propio peso, una ¿no? cosa que llama la atención y que es la siguiente. ¿Cuántos presos en el Perú tienen prisión preventiva? De los 80.000 creo que tenemos. Mira, la mitad. Más de la mitad. Ya. Más de la mitad Entonces, tiene prisión preventiva. ¿por qué lo que está bien para la mitad de los peruanos que están presos no está bien para Ollantaytamala y Nadine Heredia? No, porque... Después de que has gobernado 5 años, además, ¿por qué no te preocupaste por la situación de esos decenas de miles de presos que están en prisión preventiva sin sentencia? Y ahora te molestas porque te hacen a ti lo que le hacen normalmente a un preso peruano. Porque eso no depende del Poder Ejecutivo, Sí, Nicolás. pero Eso depende del Poder Judicial. No, es el Poder Judicial. iniciativas es el gobierno, proyectos de ley para modificar esa situación. Las leyes son claras. El Código Procesal Penal establece cuáles son las condiciones para decretar una detención preventiva, cosa que no ha cumplido, por ejemplo, el juez Concepción Carhuancho en este caso. Es más, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2010 tiene un informe sobre el Perú sobre las detenciones preventivas, y ahí se establece que el Estado, a través del Poder Judicial, de manera recurrente recurre a esta figura cuando debería ser una medida excepcional. El principio en el proceso penal es que tú sigas tu investigación, tu proceso penal en libertad, porque hay un principio también que dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y se demuestra lo contrario con una sentencia condenatoria firme, cosa que no ha ocurrido, digamos, en esas circunstancias. Por eso, en este caso, no se ha cumplido lo que se llama el peligro procesal. No hay ni peligro de fuga y tampoco hay peligro, digamos, para la investigación. Más aún cuando el propio Ministerio Público y el fiscal de la Nación han señalado que prácticamente la investigación está terminada y solo cabría de que el fiscal Juárez Satoche ¿No tienen pasaportes de otros países? No tienen ningún pasaporte. ¿El Ministerio Público ha solicitado, ustedes saben, información a las embajadas sobre eso? El Ministerio Público ha solicitado al gobierno italiano, al francés, al suizo, y entiendo que ellos han contestado que no tienen un tipo de ese pasaporte. O sea, las cosas están claras. Lo que pasa es que da la impresión que estamos ante fiscales que corresponden a una época pasada. Me parece que se trata de fiscales que corresponden al Tribunal de la Santa Inquisición, en la cual se basa en subjetivismo, se basa, digamos, no en cuestiones objetivas, sino en, digamos, en lo que está, digamos, en los rumores, en los chismes de la gente. ¿Cuál es la estrategia, Santiago? Tú que salgan en libertad. Estás en coordinación con ellos, enfrentar el proceso en libertad, que no les puedan probar nada y salir así victimizados a la campaña electoral del 2021. Mira, lo que nos interesa actualmente es que tanto el presidente de Ollantaytamala como su esposa salgan en libertad. Yo creo que no hay razones jurídicas para que ellos afronten su proceso, digamos, detenidos. Yo creo que la conducta de ellos siempre ha sido de ponerse a disposición de la justicia. El problema es por qué, yo creo que eso, no sé si me pasa solo a mí, me imagino que le ocurre a mucha gente, que terminamos discutiendo si el debido proceso, si la detención preventiva, y no discutimos los asuntos de fondo. Exitosa. O sea, el propio Odebrecht está diciendo, el señor Barata lo ha ratificado, que le dieron $3 millones para empezar, nada más, para la campaña electoral. O sea, ¿por qué no estamos discutiendo ese asunto de fondo? ¿Por qué? Porque a pesar de que la investigación va a cumplir 3 años, el Ministerio Público sigue investigando. Ahora, ellos siguen negando que recibieron los 3 millones. Nosotros negamos categóricamente que nosotros hayamos recibido ese dinero por parte de la empresa Odebrecht. Ahora, quién? Claro, pues, pero eso es lo que le decía Sergio Moro a Lula. Pero obvio, pues, que la casa va a estar a tu nombre. O sea, ¿dónde has visto que las cosas son así? El problema es el usufructo, es lo que dice Sergio Moro, que ha dado una lección la semana antepasada en Brasil. Es decir, si ponen los brasileños $3 millones para financiar tu campaña y parte de ese dinero va a la campaña y otra parte del dinero nadie sabe dónde está y la Fiscalía presume que se usó para adquirir bienes, para digamos, beneficio personal, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Porque ¿quién le pagó a Fabre, por ejemplo? Mira, en todo caso, ¿cuánto le pagaron a Fabre? En todo caso, un poco, digamos, guiándonos por las investigaciones realizadas en Brasil a través de este juez Moro, por ejemplo, toda la investigación, todo el proceso penal contra el expresidente Lula se siguió en libertad. Y es más, la condena que le imponen, ha señalado el propio juez Moro, que está condicionada a que sea ratificada por instancia superior. En cambio acá, lamentablemente, nuestro sistema
en plena investigación, que ni siquiera concluye esta primera fase, que es la fase preparatoria, y o sea, inmediatamente piden su detención y un juez carcelero se la concede. Claro, entonces, ponemos como referencia, en todo caso, ponemos como referencia siempre la justicia penal brasilera, entonces hagamos como hacen justamente los fiscales y los jueces en Brasil, yo siempre ¿no? cito como ejemplo, voy a revisar bien el dato ahí, en la revista Bella, pero me parece que fue el presidente Petrobras. En noviembre del año pasado le dictan prisión preventiva, en febrero de este año estaba sentenciado. Es decir, no ha estado ni 4 meses con prisión preventiva y ya ha tenido una sentencia firme. Y eso es lo que debería ocurrir en el Perú. Ahora, el problema es que también lo que ocurre en el Perú es la de Toledo, ¿no? Que a alguien le pasa la voz de que le van a dar prisión preventiva, agarra su chiva y sale corriendo el sábado en la noche. Pero en nuestro caso, la conducta procesal tanto del expresidente como su esposa es someterse a la justicia. Ellos nunca han tratado de evadir la acción de la justicia. Cuando se decreta esta detención preventiva, ellos inmediatamente se apersonan al juzgado y se ponen a disposición de la juzgada para que se ejecute la medida, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con los otros presidentes. Y también nos da la sensación que la justicia solo se aplica para nosotros. Hay cargos también graves contra el expresidente García y no le pasa nada. O, por ejemplo, contra esta empresa peruana, Grey Montero, donde el propio Barata ha señalado que ellos conocían de los sobornos y todavía no son investigados. O sea, no hay ninguna medida cautelar contra ellos. Entonces yo creo que acá la justicia no está pareja para todos. O sea, entendemos que aquí hay un tufillo político, porque cuando no hay argumentos o cuando la justicia solo se aplica para un lado y no para el otro en situaciones muy similares, entonces acá te puede hacer pensar razonablemente que existiría una persecución política y lamentablemente el Ministerio Público y el Poder Judicial se estarían prestando para eso, ¿no? Bueno, en resumen, ustedes esperan que la resolución sea favorable. Si fuera contraria, como espera el fiscal Vela. Mira, nuestra decisión siempre ha sido respetar la decisión. Si fuera una ratificación. Mira, nuestra propia conducta, nuestro propio comportamiento ha siempre sido respetar las decisiones tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, aun cuando sean adversas. En este caso, tendremos que seguir agotando los mecanismos internos, se presentará el recurso de casación ante la Corte Suprema y eventualmente una acción de habeas corpus o recurrir a las instancias internacionales. Porque si algo tenemos que entender los peruanos es que no puede haber democracia si no hay respeto a los derechos fundamentales. Y aquí había una clara violación a un derecho fundamental que es la libertad, que es el segundo derecho más importante después de la vida. Yo creo que no existen razones jurídicas ni objetivas para haber decretado esta medida que es excesiva contra el expresidente Ollanta. Si fuera, o sea, yo creería ese discurso, Santiago, si fuera una excepción, pero es la regla en el Perú. Es la regla. Tú mismo estás diciendo, más de la mitad de los presos en el Perú están con prisión preventiva y no tienen sentencia. En todo caso, tienen que esperar no solo meses, años para ser sentenciados en esa condición de prisión preventiva. Entonces, no es una excepción, pues, no están recibiendo un trato distinto y no, están recibiendo el trato que normalmente recibe un preso peruano acusado en de cualquier todo caso, cosa. esto debería ser también motivos para reflexionar sobre las detenciones preventivas. El propio presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberlí Rodríguez, ha señalado que en los genes de los jueces penales existe una tendencia hacia justamente la carcelación de los investigados, a lo cual él le llama los jueces carceleros. Los jueces carceleros. Entonces, por supuesto, pero no, o sea, está reconociendo una realidad, una realidad que tiene que cambiar, pero es que no puede sacar de contexto lo que dice Duberlí Rodríguez, porque Duberlí Rodríguez ha reclamado además que necesitamos que la Fiscalía nos ponga sobre la mesa expedientes completos con pruebas que nos permitan sentenciar. Bien hechos, entonces, pero lamentablemente... Y los jueces, y también ha llamado la atención sobre la necesidad de celeridad en el proceso judicial y también ha llamado sobre la necesidad de inyectarle recursos y automatización al Poder Judicial para precisamente poder acelerar los procesos pero en todo y caso, hacerlos más transparentes, ¿no es cierto? Pero en todo caso, justamente la legitimidad del sistema se basa cuando el Estado dirige las investigaciones y los procesos penales respetando los derechos fundamentales. Lo que quiere decir justamente es que el sistema penal no está siendo legítimo porque está vulnerando derechos fundamentales, digamos, como es la libertad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si después de 2, 3 años, digamos, el Poder Judicial te absuelve y te declara inocente? Yo creo que eso es gravísimo. Entonces yo creo que casos como del expresidente Ollanta Humala debería
hacernos reflexionar sobre este tipo de medidas que deberían ser excepcionales y no la regla. Lamentablemente el sistema ya colapsó. Por más ingresos que se han inyectado al Poder Judicial en los últimos años, porque ha habido transferencias importantes, todavía se cometen errores. O sea, errores que significan la violación de derechos fundamentales, y creo que una democracia no se puede permitir. Es cierto, hemos avanzado en lo económico, pero en el respeto de los derechos fundamentales creo que todavía estamos bastante rezagados. Santiago Castañaduy, abogado de Ollanta Humala, ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Y vamos a